Ahora que tu esposo está muerto, llora, haz tus maletas y no vuelvas jamás, me espetó Silvia. Marcos, mi propio hijo, solo asintió con una fría sonrisa, la casa nunca fue tuya. El dolor de la traición me quemó el alma. Creyeron que, sola y vulnerable, yo sería una presa fácil para robarme la herencia de Javier y la fortuna de la empresa. Pero mi Javier, mi astuto Javier, ya había movido sus piezas. Lo que descubrí en el banco al día siguiente, los haría arrepentirse. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Mi nombre es Elena. Tengo 71 años. Una siempre piensa que con ver a los hijos crecer y encaminarse en la vida, la tarea de una madre está cumplida. Que ya no queda nada por lo que preocuparse. Pero la vida siempre te guarda una última lección. Y la mía llegó el día en que entendí que hay amores que, por mucho que des, no siempre te serán devueltos. Vivía, o creía vivir, en un pequeño pueblo de Andalucía. Un lugar donde el sol es generoso y la gente, en su mayoría, sabe lo que significa una buena comida en familia. Nuestra casa, la que Javier y yo construimos ladrillo a ladrillo, estaba llena de luz. O así lo recordaba. Hace apenas una semana que enterramos a Javier. 32 años de matrimonio. 32 años de risas, de silencios cómodos, de problemas resueltos en la mesa de la cocina. Él era mi ancla, mi sombra, el eco de mi propia voz cuando dudaba. Y ahora, solo quedaba, el silencio. Un silencio denso y pesado. La cena de esa noche fue diferente. Era la primera vez que nos sentábamos a la gran mesa de caoba sin él. La misma mesa donde tantas celebraciones habíamos compartido. Parecía inmensa, vacía, a pesar de que Marcos, mi hijo, y su esposa, Silvia, estaban sentados conmigo. No dejaba de mirar la silla de Javier, esperando verlo aparecer, con su sonrisa tranquila y su presencia serena. El duelo, ese nudo apretado en el pecho, hacía que cada respiración me doliera. Pasa las patatas, Elena, dijo Silvia. Su voz siempre había sido aguda. Pero esa noche, había algo más. Un filo, como el del cristal roto. Mis manos, aún temblorosas por la fatiga del funeral, buscaron el cuenco. A mis 71 años, creí estar preparada para el día de la despedida. Pero nada, absolutamente nada, te prepara para el hueco que te persigue a todas partes. Marcos, mi hijo de 43 años, estaba sentado entre nosotras. Como un árbitro que ya ha elegido bando. Apenas me había mirado en toda la velada. Su atención, puesta por completo en su mujer, con la que llevaba casado 15 años. El mismo Marcos que se acurrucaba en mi regazo cuando tenía pesadillas. Ahora no podía ni mirarme a los ojos. El servicio fue hermoso, ¿verdad? Intenté romper el incómodo silencio. Sabía que a Javier le habría encantado ver a tanta gente allí. Silvia dejó el tenedor sobre el plato con una precisión casi deliberada. Su mirada, fija en mí, no era de pena, sino de algo frío. Sí, bueno, de hecho, eso es lo que necesitamos hablar contigo, Elena. Algo en su tono me apretó el estómago. Miré de ella a Marcos, buscando alguna señal de la calidez que debería existir entre miembros de una familia que acaba de sufrir una pérdida. En su lugar, encontré un cálculo gélido en los ojos de Silvia y una evasión incómoda en los de mi hijo. ¿De qué habláis? Pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Silvia se enderezó en su silla, adoptando esa postura que solía usar para dar ultimátums. Ya la había visto antes. Siempre era para explicar por qué Marcos no podía visitarme tan a menudo, o por qué las tradiciones familiares debían cambiar para adaptarse a sus preferencias. Marcos y yo hemos estado hablando, comenzó, con esa dulzura falsa que usaba cuando quería algo. Ahora que Javier ya no está,
esta casa será demasiado para ti. Parpadeé, confundida. ¿Demasiado? Llevaba más de 30 años manejando esta casa. Conocía cada tabla que crujía, cada grifo con su propio humor. Sí, ese es exactamente el problema, continuó Silvia, su máscara de amabilidad resbalando ligeramente. No te haces más joven, y mantener una casa de este tamaño es caro. Marcos y yo creemos que sería mejor si te mudaras a un lugar más adecuado. Las palabras me golpearon. Físicamente. ¿Mudarme? Esta era mi casa. Javier y yo construimos nuestra vida aquí. Marcos creció aquí. Marcos finalmente habló, su voz apenas un murmullo. Mamá, Silvia tiene razón. El mantenimiento solo será abrumador para ti. No soy una inválida, Marcos, dije, sintiendo que mi voz se quebraba un poco. ¿Y esta casa? Tu padre y yo ahorramos años para comprarla. Cada habitación guarda recuerdos de nuestra vida juntos. La expresión de Silvia se endureció. Los recuerdos no pagan las facturas de la luz ni los impuestos de propiedad. Sé práctica, Elena. La miré fijamente. Esta mujer que me había apartado sistemáticamente de la vida de mi hijo durante 15 años. La mujer que había convencido a Marcos de que las cenas de los domingos con su madre eran demasiada presión y que las visitas de vacaciones debían equilibrarse entre las familias, lo que de alguna manera siempre significaba más tiempo con sus parientes. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Pregunté, aunque sentía la respuesta formándose como hielo en mi estómago. Creemos que deberías buscar una de esas bonitas comunidades para personas mayores, dijo Silvia, su tono sugiriendo que me estaba haciendo un tremendo favor. Un lugar con actividades y gente de tu edad. Sería mucho mejor para ti que dar vueltas en esta casa grande y vacía. Me volví hacia Marcos, esperando desesperadamente ver alguna señal de que él no estaba de acuerdo con este plan. Marcos, ¿de verdad crees que debería vender la casa donde creciste? ¿Donde tu padre y yo? ¿Tiene sentido, mamá?, me interrumpió, sin mirarme a los ojos. Y, sinceramente, a Silvia y a mí nos vendría bien el espacio. Hemos estado hablando de ampliar la familia, y esta casa tiene mucho potencial. El significado detrás de sus palabras me cayó encima como una ola fría. No solo querían que me fuera. Querían mi casa. El hogar que Javier y yo habíamos restaurado con tanto amor, habitación por habitación, durante 3 décadas. Ahora que tu esposo está muerto, llora, haz tus maletas y no vuelvas jamás. La voz de Silvia perdió de repente toda pretensión de civismo. La casa nunca fue realmente tuya. Suegra, rodó de su lengua con una crueldad casual, como si estuviera hablando de deshacerse de muebles viejos en lugar de echar a la madre de su marido. Marcos levantó la vista entonces. Y por un instante, vi algo parpadear en sus ojos. Incertidumbre, tal vez incluso culpa. Pero luego, sonrió y asintió. Ella tiene razón, mamá. Esta casa era de papá, y ahora es mía. Tú solo, vivías aquí. Sentí que mi mundo se inclinaba sobre su eje. ¿Solo vivía aquí? Como si 32 años de matrimonio, de construir una vida y criar una familia, no fueran más que una extendida labor de cuidar una casa ajena. Entiendo, dije en voz baja, mi voz más firme de lo que me sentía. Por dentro, algo se estaba rompiendo. No solo mi corazón, sino mi comprensión de quién era mi hijo, de quién era mi familia. Me levanté lentamente, mis piernas inestables. Necesitaré algo de tiempo para... 2 semanas, me interrumpió Silvia. Debería ser tiempo suficiente para encontrar un lugar adecuado y organizar la mudanza. ¿2 semanas? No 2 meses. Ni siquiera un plazo razonable para llorar y planificar.
2 semanas para desmantelar toda una vida. Marcos finalmente me miró directamente. Y lo que vi allí fue peor que la ira o el odio. Era indiferencia. Completa, casual indiferencia ante mi dolor. Es lo mejor, mamá, dijo, como si se estuviera convenciendo a sí mismo tanto como a mí. Ya verás. Subí a la habitación que había compartido con Javier. Cada paso me parecía escalar una montaña. La habitación aún olía a su colonia, y sus gafas de lectura seguían en la mesilla de noche donde las había dejado la noche antes de su ataque al corazón. Me senté en el borde de nuestra cama y miré mi reflejo en el espejo del tocador. La mujer que me devolvía la mirada parecía más vieja que mis 71 años, su cabello plateado lacio y sus ojos azules apagados por el shock y el dolor. En 2 semanas, tendría que dejar esta habitación, donde me había despedido de Javier hacía solo 7 días. Tendría que empacar 32 años de matrimonio en cajas y entregarlo todo a un hijo que acababa de decirme que nunca había pertenecido realmente aquí. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad que se cernía, algo más comenzó a agitarse debajo del dolor y el shock. Un pequeño, duro núcleo de determinación. Javier siempre había sido quien manejaba nuestras finanzas, pero me había enseñado a ser minuciosa, a prestar atención a los detalles. Mañana, empezaría a hacer arreglos. Llamaría al banco y comenzaría el proceso de averiguar exactamente a qué tenía derecho. Porque si Marcos y Silvia pensaban que podían borrarme de esta familia sin consecuencias, podrían llevarse una sorpresa. Lo primero que necesitaba era entender exactamente qué había dejado Javier y a quién. La mañana siguiente amaneció gris. Me quedé en casa de mi vecina, doña Carmen, una mujer de corazón enorme que, sin preguntar, me había ofrecido su sofá cuando me vio salir de mi propia casa con una pequeña maleta. Sus ojos decían lo que su boca no se atrevía a pronunciar. Tomé un café amargo y sentí el frío en el estómago. La decisión de salir en silencio, sin una palabra, había sido un acto de dignidad o de pura desesperación, aún no lo sabía. Pero ahora, la realidad golpeaba. Sin Javier, ¿qué haría? Él siempre había manejado todo el dinero, las cuentas, los pagos. Para mí, eran papeles y números que él decía, no te preocupes, Elena, tú ya tienes bastante con la casa y el huerto. Así que, con el corazón encogido y las manos ligeramente temblorosas, decidí que mi primer paso sería el banco. O, mejor dicho, la caja de ahorros municipal, la de siempre, donde Javier y yo habíamos abierto nuestra primera cuenta, hace más de 40 años. Un lugar familiar, con el olor a papel viejo y a la promesa de seguridad. El camino a la caja me llevó 15 minutos. Los mismos 15 minutos que había recorrido miles de veces, casi siempre con Javier al volante, él ocupándose de los asuntos mientras yo le esperaba en el coche. Él siempre había sido muy protector con nuestras finanzas. No porque no confiara en mí, sino porque decía que era una preocupación menos para mi Elena. Ahora, deseaba haber prestado más atención. La gerente de la sucursal, Beatriz Rojas, me recibió con esa simpatía cuidadosamente medida que se reserva a las viudas recientes. Una pena contenida en los ojos. Señora Elena, lo siento muchísimo por lo de don Javier. Era todo un caballero, siempre preguntando por mis nietos. Gracias, Beatriz. Él también hablaba con cariño de usted. Me senté en la silla frente a su escritorio, mi bolso apretado en el regazo. El cuero gastado, como yo, guardaba más historias de las que aparentaba. Necesito entender mi situación financiera. Javier lo manejaba todo, y me temo que estoy un poco perdida. La expresión de Beatriz se suavizó con comprensión. Era una buena mujer. Por supuesto, señora. Déjeme ver sus cuentas. Se volvió hacia su ordenador, sus dedos tecleando con agilidad. Después de un momento, sus cejas se arquearon ligeramente. Oh, vaya.
Mi corazón dio un salto. ¿Habían Marcos y Silvia accedido ya a algo? ¿Habían vaciado las cuentas? ¿Ocurre algo malo? Pregunté, mi voz apenas un susurro. No, nada malo exactamente, respondió Beatriz, con una nota de sorpresa en su voz. Es solo que, hay bastantes cuentas aquí, más de las que esperaba. Y, sí, a mí también me sorprendía. Javier era metódico, sí, pero siempre pensé que éramos sencillos. Vamos a empezar por la cuenta corriente conjunta, la que usted y don Javier usaban para los gastos del hogar. Imprimió un extracto y lo deslizó por el escritorio. El saldo era modesto, sí, pero lo suficiente como para cubrir mis gastos durante varios meses, si era cuidadosa. Un suspiro de alivio se me escapó. Al menos, no estaba en la indigencia de inmediato. Ahora, continuó Beatriz, sus ojos volviendo a la pantalla. También hay una cuenta de ahorros a nombre de ambos. Apareció otra hoja de papel. El saldo de esta era significativamente mayor. Lo suficiente para mantenerme durante años, si fuera necesario. Las manos me dejaron de temblar. Eso es maravilloso, dije, sintiendo que parte de la tensión abandonaba mis hombros. Javier siempre fue muy ahorrador. Sí, era muy metódico, asintió Beatriz, pero seguía frunciendo el ceño a su pantalla. Señora Elena, veo varias cuentas más aquí que necesito verificar. Algunas parecen estar solo a su nombre. ¿Cuándo fue la última vez que revisó su cartera financiera completa con don Javier? ¿A mi nombre solamente? Repetí, confundida. Eso no puede ser. Javier manejaba todas nuestras finanzas. Yo solo firmaba lo que él me pedía, confiando, siempre confiando. Los dedos de Beatriz volaron sobre el teclado de nuevo. Según nuestros registros, hay 4 cuentas adicionales. 2 depósitos a plazo fijo, una cuenta de mercado monetario, y esto es interesante, un fideicomiso que se estableció hace 5 años. Mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Fideicomiso? ¿5 años? No lo entiendo. Javier nunca me mencionó nada de esto. Beatriz dudó. Parecía buscar las palabras adecuadas, sopesarlas. Permítame preguntarle, señora. ¿Su marido alguna vez expresó preocupaciones sobre su situación familiar? A veces, los clientes establecen cuentas separadas como una forma de protección. La pregunta me tomó desprevenida. ¿Protección? ¿De qué? No estoy segura de lo que quiere decir. Beatriz se detuvo un momento, eligiendo sus palabras con mucho cuidado. A veces, cuando los clientes tienen dinámicas familiares complejas, quizás preocupaciones sobre disputas de herencia o presiones externas, toman medidas para asegurar la estabilidad financiera de su cónyuge. Pensé en el comportamiento de Javier en los últimos años. Cómo había empezado a hacer preguntas incisivas sobre los hábitos de gasto de Silvia. Cómo se quedaba en silencio cada vez que Marcos mencionaba sus dificultades económicas. Cómo había insistido en manejar todos nuestros asuntos bancarios personalmente, nunca permitiendo que Marcos lo acompañara, incluso cuando mi hijo se ofrecía. ¿Puede darme información sobre estas otras cuentas? Pregunté, mi voz apenas un susurro. Beatriz imprimió varias páginas más. El primer depósito a plazo fijo ha estado renovándose anualmente durante 7 años. El segundo se abrió hace 3 años. La cuenta del mercado monetario ha estado recibiendo transferencias automáticas de su cuenta corriente conjunta. Pequeñas cantidades, 50 euros aquí y allá, pero con el tiempo. Me entregó los extractos. Los números bailaron ante mis ojos. Estas no eran modestas cantidades de emergencia. Eran sumas sustanciales. Suficientes para comprar una casa.
Suficientes para vivir cómodamente durante décadas. ¿Cómo es esto posible? Pregunté, mi mente luchando por comprender. Yo nunca firmé nada. Yo nunca. En realidad, sí, señora, dijo Beatriz con amabilidad, sacando una carpeta. Sus firmas están en todos los documentos. Parece que don Javier la traía para firmar papeles, probablemente diciéndole que eran actualizaciones bancarias rutinarias o formularios de seguros. Miré los papeles que me mostró. Allí estaba mi firma, fechada y atestiguada, en formularios que no recordaba haber firmado. Pero al mirar las fechas, pude ubicar algunos de ellos. El día que habíamos venido a actualizar nuestra dirección después de que cambiaran los números de las casas. La vez que habíamos cambiado a un nuevo tipo de cuenta corriente. Él nunca me dijo lo que estaba firmando en realidad, susurré. No es inusual, dijo Beatriz con cautela. Algunos cónyuges prefieren manejar los detalles para evitar causar estrés o confusión. Y legalmente, todo está en regla. Estas cuentas son legítimamente suyas. Intenté procesar lo que esto significaba. Mientras Marcos y Silvia estaban midiendo mi cocina y planeando sus reformas, mientras me trataban como una carga de la que deshacerse, yo tenía recursos de los que ellos no sabían nada. Hay una cosa más, dijo Beatriz, su voz aún más cautelosa ahora. El fideicomiso que mencioné, ha estado recibiendo transferencias de una cuenta de negocios durante los últimos 5 años. La Fundación Construcciones Vidal. Creo que era la empresa de su marido. Sí, pero Javier vendió la empresa cuando se jubiló. Marcos dijo que el dinero de la venta apenas fue suficiente para pagar las deudas. Beatriz consultó su pantalla de nuevo. Según nuestros registros, la cuenta de la empresa sigue activa. Ha habido depósitos regulares y luego transferencias a su cuenta fiduciaria. Señora Elena, creo que necesita hablar con el gestor de la empresa. Puede que haya más en su panorama financiero de lo que usted se da cuenta. Y por cierto, añadió, deslizando un documento más hacia mí. Todas las firmas en estos documentos del fideicomiso fueron certificadas por don Emilio, el notario de la plaza. Usted lo conoce, ¿verdad? Javier siempre confiaba en él para los asuntos importantes. Salí del banco aturdida, mi bolso pesado con extractos de cuentas y documentos impresos. En lugar de conducir directamente a casa de doña Carmen, me detuve en el aparcamiento de una pequeña cafetería y me senté en mi coche, leyendo todo lo que Beatriz me había dado. Los números no mentían. De alguna manera, sin mi conocimiento, Javier me había estado protegiendo sistemáticamente. Cada cuenta, cada inversión, cada fondo fiduciario estaba estructurado para asegurar que yo fuera financieramente independiente. Mañana, llamaría al notario. Quizás él pudiera arrojar más luz sobre los secretos de Javier. El consejo de Beatriz, la gerente de la caja, resonaba en mi cabeza, todas las firmas, certificadas por don Emilio, el notario de la plaza. Decidí que, antes de enfrentarme a nadie más, debía seguir ese hilo. El notario de la plaza. Don Emilio. Lo conocía de vista, por supuesto. Un hombre serio, de pocas palabras, que había tratado con Javier en tantos asuntos de la empresa a lo largo de los años. La verdad, nunca me sentí cómoda con papeles y asuntos legales. Siempre fue Javier quien se encargó de eso. Él era el motor de todo, el que sabía leer entre líneas los documentos, el que se sentaba horas con contables y abogados. Yo, como él decía con cariño, era el corazón del hogar, y él, el pilar que lo sostenía todo. Ahora que el pilar ya no estaba, el corazón sentía un frío desconocido. El despacho de don Emilio era como lo recordaba, estanterías repletas de tomos polvorientos, un olor a papel y tinta antigua, y un silencio que invitaba a la solemnidad. Él era un hombre de mi edad,
con el pelo canoso peinado hacia atrás y gafas finas que le daban un aire de sabiduría. Me recibió con un gesto grave, pero con una calidez inusual en sus ojos, los ojos de alguien que conocía a Javier desde hacía mucho. Doña Elena, dijo, ofreciendo mi asiento frente a su enorme escritorio de madera oscura. Lamento profundamente su pérdida. Don Javier era un hombre excepcional, un buen amigo. Gracias, don Emilio. Él también lo apreciaba mucho. Me acomodé, con mi bolso aún aferrado con fuerza. Sentía el peso de todos esos extractos bancarios dentro, como una carga de preguntas sin respuesta. Vengo por recomendación de Beatriz Rojas, de la Caja de Ahorros. Me ha dicho que Javier, que él hizo algunos arreglos financieros importantes, y que usted estuvo involucrado. Algo sobre unas cuentas a mi nombre, y una fundación Construcciones Vidal. Don Emilio asintió lentamente. Su mirada era comprensiva. Ah, sí, Elena. Por supuesto. Javier era un hombre de gran previsión. Siempre pensando 3 pasos por delante. Abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta gruesa, encuadernada en un azul marino que me pareció muy de Javier, serio y discreto. Verá, hace unos 5 años, Javier vino a verme. Estaba preocupado. ¿Preocupado? Inquirí. Javier no era un hombre que se preocupara fácilmente, o al menos, no lo mostraba. Sí. Tenía ciertas inquietudes sobre el futuro. Sobre la estabilidad de la familia, en un sentido amplio. Él siempre quiso asegurarse de que usted, su esposa, estuviera siempre protegida, pasara lo que pasara. Dejó la carpeta sobre el escritorio, y el sonido del cuero al tocar la madera resonó en el silencio. En aquel entonces, don Javier tomó una decisión muy sensata. Reestructuró la propiedad de la empresa familiar, Construcciones Vidal. Mi mente estaba en blanco. ¿Reestructuró? ¿Pero no la había vendido Marcos? Pero Marcos me dijo que la empresa se vendió, que apenas cubrió deudas. Don Emilio me miró por encima de sus gafas, una expresión de suave sorpresa en su rostro. No, Elena. La empresa Construcciones Vidal no se vendió. Se transfirió. O, para ser más precisos, se creó una sociedad fiduciaria. Una especie de fondo de protección, que se hizo propietaria de la empresa. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. Fideicomiso, sociedad fiduciaria. Eran palabras grandes, complicadas, que Javier nunca me había explicado. ¿Y esa sociedad fiduciaria? Esa sociedad fiduciaria, continuó don Emilio, abriendo la carpeta y deslizando un documento hacia mí, con mi nombre claramente visible en letra grande, tiene un único beneficiario. Usted, Elena. Desde hace 5 años, legalmente, usted es la única propietaria de la empresa Construcciones Vidal, a través de este fideicomiso. Mis ojos se posaron en mi nombre. Allí estaba. Mi nombre. Elena Vidal García. Como propietaria. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Una mezcla de incredulidad y alivio. ¿Poder? ¿Soy la dueña de la constructora? Pregunté, mi voz apenas un susurro. La mía. La que Marcos quería vender. Así es. El fideicomiso la posee, y usted posee el fideicomiso. Ha sido, de hecho, bastante exitosa. Don Javier fue muy cauteloso con los contratos que aceptaba después de la reestructuración. Trabajos más pequeños, clientes fiables, ingresos estables. Él siempre pensó en la estabilidad a largo plazo. Don Emilio se detuvo. Parecía sopesar algo antes de continuar. Javier era un hombre perspicaz. Me confió en varias ocasiones su preocupación por la ambición de algunos.
No quería que, el día que él faltara, su legado o su trabajo duro se disiparan. Especialmente, quería asegurarse de que usted, Elena, nunca se encontrara en una situación de vulnerabilidad. Él conocía bien las presiones que pueden surgir en las familias, especialmente cuando hay dinero de por medio. Las palabras de don Emilio cayeron sobre mí como una manta cálida, pero también con la fría claridad de una verdad largamente negada. Javier no solo me amaba, me respetaba. Había visto lo que yo no quise o no pude ver. Había planeado, con paciencia y discreción, para protegerme de aquello que él sabía que vendría. De la misma ambición que ahora me quería fuera de mi propio hogar. Sentí una punzada de dolor por él. Por la carga que debió sentir al tener que proteger a su esposa de su propio hijo. Por la tristeza de ver la dirección que tomaban algunas relaciones. Pero también, una oleada de gratitud tan inmensa que me ahogó la voz. Javier, mi Javier. Incluso en la muerte, seguía cuidando de mí. No me había visto como una mujer débil, dependiente, sino como alguien que merecía ser protegida y que, con el tiempo, podría alzarse. Él lo hizo todo para protegerme, dije, sintiendo cómo se me llenaban los ojos, pero ya no eran lágrimas de pena, sino de una profunda emoción. Don Emilio asintió con una leve sonrisa. Era su manera de amarla, Elena. Una forma muy particular, sí, pero profundamente sincera. No era solo proteger su dinero, era proteger su futuro, su dignidad. Y lo hizo con una precisión y una legalidad intachables. No hay ni un solo cabo suelto aquí. Cuando don Emilio colocó la pila de documentos gruesos frente a mí, me sentí completamente atónita. ¿Hasta dónde puede llegar el amor de una persona para proteger a quien ama? ¿Han sido ustedes, alguna vez, testigos de un acto de amor tan silencioso pero tan grandioso? Por favor, compartan su historia en los comentarios de abajo, me encantaría leerlas. La información de don Emilio me había dejado sin aliento, pero también me había llenado de una extraña claridad. Ya no era la viuda perdida que mi hijo y mi nuera creían. Ahora era una mujer con un propósito, con una verdad que descubrir y, quizás, con una batalla que librar. El siguiente paso, y lo sentía con toda la fuerza de mi ser, era hablar con David Romero. Él era el capataz, el hombre de confianza de Javier en Construcciones Vidal. Si alguien sabía lo que pasaba en la empresa, era él. Decidí llamarle a primera hora. No quería ir a la oficina de la constructora. No, aún. Quería un lugar discreto, lejos de miradas indiscretas. David aceptó la invitación para tomar un café en la pequeña taberna de la plaza, un sitio donde se conocía a todo el mundo, pero nadie prestaba demasiada atención a las conversaciones ajenas. Cuando David llegó, lo vi diferente. Tenía 55 años, con los hombros anchos y las manos curtidas por una vida dedicada a construir. Pero había una fatiga en sus ojos, una preocupación que nunca le había visto antes. Nos sentamos en una mesa apartada, con el aroma a café recién hecho y tostadas con aceite. Señora Elena, dijo, su voz ronca por la emoción. Tengo que serle sincero. He estado muy preocupado desde que don Javier falleció. Marcos vino la semana pasada a la obra, hablando de evaluar activos y optimizar operaciones. No sonó nada bien para gente como yo. Le ofrecí una taza de café, usando la familiaridad del gesto para calmar mis propios nervios. David, ¿exactamente qué te dijo mi hijo? Pues. Dijo que la familia estaba pasando por dificultades económicas, que habría que tomar decisiones difíciles sobre el negocio. Quería una lista completa de todos los contratos actuales, el equipo, las proyecciones de flujo de caja. La mandíbula de David se apretó. También preguntó por las llaves del patio de maquinaria y de la oficina. ¿Y tú qué le dijiste? Que tendría que hablar con quien estuviera realmente a cargo ahora. Don Javier siempre me dijo que, si le pasaba algo,
esperar a instrucciones adecuadas del propietario legal. David me miró a los ojos, una mezcla de alivio y una pregunta silenciosa en los suyos. Nunca dijo que sería Marcos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, pero esta vez, no era de miedo, sino de una extraña sensación de justicia. Javier, una vez más, había previsto esto. Había blindado la empresa, asegurándose de que David, un hombre leal y recto, no entregara las riendas a cualquiera que las reclamara. David, necesito compartir algo contigo, pero necesito tu palabra de que esta conversación se quedará entre nosotros, por ahora. Su expresión se volvió seria. La tiene, señora. Mi palabra. Saqué los documentos que don Emilio me había dado el día anterior. Los extendí sobre la mesa de la taberna, entre las tazas de café y las servilletas de papel. Soy la dueña de Construcciones Vidal. No Marcos. No la herencia. Yo. Javier transfirió todo a un fideicomiso hace 5 años, y yo soy la beneficiaria. Los ojos de David se abrieron como platos mientras estudiaba los papeles. Luego, una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa de sorpresa y alivio genuino. Vaya por Dios. Exclamó, pidiéndome disculpas al instante. Perdone mi lenguaje, señora, pero don Javier siempre iba 3 pasos por delante. Así era, David, dije, sintiendo un nudo en la garganta. Y, según estos registros, la empresa ha sido bastante rentable bajo tu dirección. Un rubor de orgullo cruzó las facciones de David. Hemos construido una buena reputación, señora Elena. Clientes fijos, trabajo de calidad, precios justos. Don Javier me enseñó que los clientes que repiten valen más que cualquier gran golpe. Quiero que continúes exactamente como lo has estado haciendo, dije, mi voz firme. Pero necesito entender algo. Marcos ha sido, menos que honesto sobre la situación financiera de la familia. ¿Puedes contarme sobre alguna interacción que hayas tenido con él sobre asuntos de la empresa? La expresión de David se ensombreció. Ha habido varias a lo largo de los años. Venía cuando don Javier no estaba, preguntando por el flujo de caja, queriendo saber sobre los próximos pagos de los clientes. Un par de veces sugirió que quizás la empresa podría ayudarle con alguna financiación temporal para oportunidades de inversión. ¿Y tú qué le dijiste? Que tendría que hablar con su padre. Yo no soy tonto, señora Elena. Podía ver lo que estaba pasando. La voz de David se endureció. El año pasado, incluso se presentó en el banco el mismo día que depositamos un pago grande del proyecto del edificio de la oficina de don Emilio. Solo una coincidencia, dijo, pero estaba muy interesado en hablar con la cajera sobre el depósito. Sentí que se me contraía el estómago. Marcos había estado monitoreando los ingresos de la empresa, probablemente tratando de programar sus solicitudes de préstamos para que coincidieran con la máxima liquidez disponible. David, quiero preguntarte algo, y necesito total honestidad. ¿Crees que Marcos entiende cuánto dinero ha estado fluyendo a través de esta empresa? David guardó silencio por un momento, pensativo. Creo que sabe que es más de lo que la familia dejó entrever, pero no creo que sepa la magnitud completa. Don Javier era muy cuidadoso al mantener las finanzas de la empresa y las personales separadas, al menos sobre el papel. ¿Qué quieres decir? Pues, su marido era listo. Cuando Marcos pedía ayuda, don Javier le decía que la empresa estaba pasando apuros, que los márgenes eran ajustados, pero luego encontraba la manera de ayudar de todos modos, normalmente como un préstamo de la cuenta de la empresa, no de sus fondos personales. David sacó su propia libreta pequeña, gastada por años de uso. Yo lo apunto todo, señora Elena. Es una costumbre que me enseñó don Javier. Según mis registros, Marcos ha recibido pagos por un total de unos 85.000 euros en los últimos 5 años.
La cifra era aún más alta de lo que Beatriz me había mostrado en el banco, de lo que los papeles de don Emilio confirmaban. ¿Pagos, no préstamos? Eso es a lo que me refiero con que don Javier era listo. Los estructuraba como préstamos en el papel, con calendarios de pago y todo. Pero nunca llegó a exigir los términos de pago. Marcos se saltaba un pago y don Javier simplemente lo dejaba pasar. Así que Marcos cree que no debe nada. Marcos actúa como si no debiera nada, corrigió David. Si de verdad lo cree o solo finge creerlo, no sabría decirlo. Como si hubiera sido invocado por nuestra conversación, oí el golpe de una puerta de coche en la entrada de la taberna. Por la ventana, pude ver el Honda Pilot de Marcos aparcado detrás de la furgoneta de trabajo de David. Es mi hijo, dije en voz baja. No quiero que sepa que hemos estado hablando de asuntos de la empresa. David asintió y recogió rápidamente los papeles que le había mostrado. Señora Elena, decida lo que decida hacer, tiene todo mi apoyo. Don Javier era un buen hombre, y confió en usted lo suficiente como para ponerlo todo a su nombre. Eso es suficiente para mí. Justo después de que David saliera por la puerta trasera de la taberna, Marcos entró por la principal. No tocó. Nunca lo hacía, algo que a Javier le irritaba, pero que yo, con los años, había aprendido a aceptar. Buenos días, mamá, dijo, apenas lanzando una mirada a mi mesa. Su mirada ya estaba en otra parte, escaneando el pequeño lugar como si evaluara su potencial de reventa. Luego, su vista se posó en mí, en mi taza de café humeante. ¿Qué haces aquí? No esperaba visitas. David pasó a saludarme, dije con suavidad, con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. Sabes lo atento que siempre has sido. Ah, sí, Marcos apenas me escuchaba. Su atención ya estaba en el rincón donde yo acababa de reunirme con David. De hecho, David, qué bien que estás aquí. Necesitamos hablar de la situación del negocio. Yo lo observaba, fascinada. Marcos estaba tan seguro, tan convencido de su autoridad. No tenía ni idea de que estaba intentando reclamar algo que nunca le había pertenecido. La expresión de David, antes de irse, se había vuelto cuidadosamente neutral. Él ya sabía la verdad. Ahora era mi turno de ver hasta dónde llegaría la arrogancia de mi hijo. Verás, con papá ya no estando, continuó Marcos, apoyando las manos en el respaldo de la silla de David, como si ya fuera suya. Habrá algunos cambios. La familia necesita tomar algunas decisiones prácticas sobre los activos y las obligaciones pendientes. ¿Qué tipo de cambios? Preguntó David, con un tono que sonaba inocente, pero yo sabía que era una estrategia. Pues, tendremos que evaluar si tiene sentido continuar las operaciones o si sería mejor liquidar los activos y saldar cualquier deuda pendiente. El tono de Marcos era casual, como si estuviera discutiendo qué comer. Ya veo, dijo David, sin inmutarse. ¿Y quién está tomando estas decisiones? Marcos parpadeó, claramente no esperando la pregunta. La familia, por supuesto. Yo me encargaré de los asuntos de papá a partir de ahora. Ah, sí. La voz de David era cuidadosamente neutral, pero capté el leve énfasis en el tú. Marcos se volvió hacia mí, claramente esperando apoyo. Mamá, quizás quieras prepararnos un café fresco. David y yo necesitamos discutir algunos detalles técnicos. Me estaba despidiendo, como siempre había hecho cuando las conversaciones importantes se llevaban a cabo. Pero esta vez, no me moví. Por primera vez en años, me mantuve firme. Me quedo. Gracias. Esta es mi mesa y David es mi invitado. Marcos se sorprendió, pero se encogió de hombros. Un gesto impaciente. Está bien, David.
Necesitaré que prepares un inventario completo de todo el equipo, vehículos y contratos actuales. También necesitaré acceso a las cuentas de la empresa para poder evaluar la situación financiera. Con gusto le ayudaré con eso, dijo David con cautela. ¿Con quién debo coordinar la autorización para el acceso a las cuentas? Conmigo, obviamente. ¿Y tiene usted la autoridad legal para acceder a las cuentas de Construcciones Vidal? La confianza de Marcos flaqueó ligeramente. Porque soy el hijo y heredero de Javier Vidal. Ya veo. ¿Y tiene la documentación que demuestre que está autorizado a actuar en nombre de la empresa? El pequeño rincón de la taberna quedó en silencio. Solo se oía el murmullo de las otras mesas y el tintineo de las tazas. La cara de Marcos se estaba poniendo roja. Lo vi luchar entre la irritación y la incertidumbre. Mira, David, no creo que entiendas la situación aquí, dijo Marcos, su voz adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando se sentía desafiado. Esto no es una adquisición hostil. Estoy tratando de poner en orden los asuntos de papá y asegurarme de que todos estén atendidos, pero no puedo hacerlo si vas a poner las cosas difíciles. No estoy tratando de poner las cosas difíciles, respondió David con calma. Solo intento entender de quién se supone que debo recibir órdenes. Su padre era muy claro sobre los procedimientos adecuados y la documentación. Marco se volvió hacia mí, claramente esperando apoyo, un respaldo materno que siempre había estado ahí. Mamá, explícale a David que yo estoy manejando los asuntos de papá ahora. Miré a mi hijo. Este hombre que planeaba venderme mi casa, que había acumulado casi 85.000 euros de deuda mientras afirmaba que su padre no había dejado más que problemas. Hice mi elección. En realidad, Marcos, creo que David tiene razón al pedir la documentación adecuada, dije en voz baja. Mi voz, aunque baja, sonó firme y clara. Tu padre siempre fue muy cuidadoso con estas cosas. Marcos me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. Sus ojos, antes llenos de una arrogancia familiar, ahora reflejaban una confusión genuina. ¿De qué estás hablando, mamá? Estoy hablando de asegurarnos de que todo se maneje de forma adecuada y legal. Seguramente tú, como su hijo, puedes entender la importancia de eso. Por primera vez desde que comenzó esta conversación, Marcos pareció incierto. Y al ver esa incertidumbre asomarse en sus facciones, sentí algo que no había experimentado en años. Un susurro de poder. La llamada llegó a las 7 de la mañana, 3 días después de mi confrontación con Marcos en la taberna. Lo había estado esperando. Una no puede cuestionar la autoridad asumida de alguien sin consecuencias, sobre todo cuando ese alguien está acostumbrado a salirse con la suya. Mamá, tenemos que hablar. Ahora mismo. La voz de Marcos sonaba tensa, con una ira apenas contenida. Silvia y yo vamos para allá. Es bastante temprano, ¿no crees? Dije, aunque sabía que la pregunta era inútil. Esto no puede esperar. Estaremos allí en 20 minutos. La línea quedó muerta antes de que pudiera responder. Me tomé mi tiempo para vestirme, eligiendo un vestido azul marino que Javier siempre decía que me hacía lucir digna. Si esto iba a ser una confrontación, tenía la intención de afrontarla con toda la dignidad que pude reunir. Llegaron exactamente 20 minutos después, los tacones de Silvia repiqueteando agresivamente en el porche. Abrí la puerta antes de que pudieran llamar, manteniendo la pequeña ventaja de ser la anfitriona en mi propia casa. Buenos días, dije agradablemente, como si fuera una visita social. Silvia me empujó, abriéndose paso hacia el salón, con su bolso de diseñador apretado como un arma. Marcos la siguió, con el rostro sombrío. Ambos se quedaron de pie, posicionándose entre la puerta y yo, en lo que reconocí como una táctica de intimidación. Mamá, no sé a qué tipo de juego crees que estás jugando,
comenzó Marcos, su voz apenas contenía la frustración. Pero David Romero me llamó ayer y dijo que no puede proporcionarme información de la empresa sin la debida autorización. ¿Qué le dijiste? Me senté en el sillón favorito de Javier, el que tenía la mejor vista del salón. La tela de terciopelo aún guardaba el leve aroma de su presencia. Le dije que siguiera los procedimientos adecuados. Tu padre habría esperado eso. ¿Procedimientos adecuados? La voz de Silvia era estridente, aguda como un cuchillo en una piedra. Marcos es el hijo y heredero de Javier. ¿Qué más autorización necesita alguien? La autorización legal, dije con calma. Mis manos estaban quietas en mi regazo. Por dentro, un pequeño temblor, pero por fuera, una calma pétrea. La que viene con la propiedad real. Los ojos de Marcos se entrecerraron. ¿De qué estás hablando? El testamento de papá lo deja todo a la familia. Yo soy el albacea, lo que significa que me encargo de todos los bienes hasta que se resuelva la sucesión. En realidad, Marcos, eso no es del todo exacto. Extendí la mano hacia la carpeta que había dejado en la mesita auxiliar, la que contenía todos los documentos que don Emilio me había dado. Marcos y Silvia se tensaron al verme abrirla. El testamento de tu padre, en efecto, deja sus posesiones personales y esta casa a la familia, continué, mi voz pausada, deliberada. Pero Construcciones Vidal no forma parte de su patrimonio. No lo ha sido durante 5 años. ¿De qué estás hablando? Exigió Marcos, su voz subiendo de volumen. Saqué los documentos del fideicomiso y los coloqué sobre la mesa de centro entre nosotros. Construcciones Vidal ha sido propiedad de la Fundación Construcciones Vidal desde 2019. Y yo soy la única beneficiaria de ese fideicomiso. El silencio que siguió fue ensordecedor. Silvia fue la primera en acercarse a los documentos, sus dedos, perfectamente cuidados, temblaban mientras escaneaba el lenguaje legal. Marcos leyó por encima de su hombro, su rostro palideciendo poco a poco. Esto es imposible, susurró Silvia. ¿Tú no sabes nada de negocios? Nunca ni siquiera llevaste una contabilidad. Tienes razón. No lo hice, admití. Tu padre se encargaba de todo eso. Pero, al parecer, él entendía cosas sobre nuestra situación familiar que yo era demasiado ingenua para ver. Marcos se dejó caer en el sofá, como si sus piernas le hubieran fallado. Su cara, una máscara de incredulidad. Pero la empresa estaba en apuros. Papá siempre decía que los márgenes eran ajustados, que apenas había suficiente para mantener las operaciones. La empresa ha sido bastante rentable, de hecho. Le entregué otro juego de papeles. Ver la cara de Marcos mientras procesaba los números fue como ver a alguien darse cuenta de que había estado jugando a las damas mientras todos los demás jugaban al ajedrez. Estas ganancias, la voz de Marcos era apenas audible. ¿A dónde fue este dinero? Parte de él fue a ti, Marcos. Bastante, en realidad. Saqué la documentación de los préstamos. 85.000 euros en 5 años, para ser precisos. Silvia le arrebató los papeles de los préstamos, sus ojos escaneando frenéticamente. Aquí dice, préstamos, Marcos. Tú me dijiste que eran regalos. Dijiste que tu padre nos estaba ayudando a establecernos. Eran regalos, dijo Marcos, pero su voz carecía de convicción. Papá nunca pidió pagos. Nunca mencionó plazos de pago. En realidad, sí lo hizo, dije en voz baja. Isabel Torres tiene copias de cada conversación, cada pago omitido, cada vez que tu padre eligió extender los plazos en lugar de exigir lo que debías. Observé cómo la realidad de su situación comenzaba a calar en ellos.
Marcos había construido su vida financiera sobre la suposición de que la generosidad de su padre continuaría indefinidamente. Probablemente había pedido prestado contra esas expectativas, había asumido compromisos basándose en dinero que creía suyo. Pero esto no cambia nada, dijo Silvia de repente, su voz adquiriendo un tono desesperado. La casa sigue siendo para Marcos. Eso vale más que una pequeña empresa de construcción. ¿De verdad? Pregunté con suavidad. Los ojos de Silvia brillaron con algo entre la ira y el pánico. No juegues, Elena. Esta casa vale al menos 380.000 euros. Tienes razón. Es una propiedad encantadora. Por supuesto, está el asunto de la hipoteca. Marcos levantó la vista bruscamente. ¿Qué hipoteca? Papá dijo que la casa estaba pagada. Lo estaba. Pero hace 18 meses, tu padre obtuvo un préstamo con garantía hipotecaria. Uno bastante sustancial, en realidad. Saqué el último juego de documentos, los que había descubierto en el estudio de Javier ayer mismo. Cuidadosamente archivados en una carpeta marcada como fondos de emergencia. Un préstamo con garantía hipotecaria de 350.000 euros, continué. El producto de ese préstamo se transfirió a la cuenta del Fideicomiso de Construcciones Vidal. Lo que significa que se convirtió en parte de mi herencia. El rostro de Silvia se puso blanco. Eso no es posible. Lo habríamos sabido. Habríamos tenido que firmar. Tu padre era el único propietario de la casa en ese momento, interrumpí. Yo figuraba como cónyuge con derechos de supervivencia, pero no como copropietaria. Él no necesitaba la firma de nadie más. Marcos miró los documentos del préstamo como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Pero, ¿por qué haría esto? ¿Por qué hipotecaría la casa solo para poner dinero en una cuenta de negocios? Por primera vez desde que comenzó esta conversación, permití que mis emociones cuidadosamente controladas se mostraran. Porque me estaba protegiendo, Marcos. Se estaba asegurando de que, pasara lo que pasara, yo tuviera seguridad financiera. ¿Protegiéndote de qué? La voz de Marcos era ronca, casi irreconocible. De esto, dije, señalando la escena frente a mí. De ser echada de mi propia casa por miembros de la familia que me veían como una carga en lugar de una persona. De quedarme sin nada mientras todos los demás reclamaban lo que creían merecer. La compostura de Silvia finalmente se resquebrajó por completo. Lo manipulaste. Convenciste a un moribundo para que lo cambiara todo. Tu padre no se estaba muriendo cuando estableció estos fideicomisos, Silvia. Estaba planificando. Y el hecho de que sintiera la necesidad de planificar para este escenario debería decirte algo sobre cómo veía nuestra dinámica familiar. Las manos de Marcos temblaban mientras dejaba los papeles. Mamá, seguro que podemos arreglar algo. ¿No quieres manejar un negocio de construcción y la casa? Esta casa es nuestro hogar familiar. Debería quedarse en la familia. Se queda en la familia, Marcos. Se queda conmigo. Pero los pagos de la hipoteca, dijo Silvia desesperadamente. ¿Cómo te las arreglarás para pagar la hipoteca? De la misma manera que tu padre lo tenía previsto, con los ingresos de Construcciones Vidal. David Romero me asegura que el negocio es bastante estable, e Isabel Torres dice que el flujo de caja cubrirá fácilmente los pagos del préstamo, con mucho sobrante para mis gastos de subsistencia. Me levanté, alisándome el vestido. Ahora, creo que mencionaste algo sobre mudarte. Creo que sigue siendo una excelente idea. No para mí, por supuesto, pero estoy segura de que encontrarán un lugar encantador para empezar de nuevo. Marcos me miró como si me viera por primera vez. Mamá, no puedes hablar en serio.
Después de todo lo que papá hizo por ti, todo lo que significa nuestra familia. Tu padre sí que lo hizo todo por mí, interrumpí. Me amaba lo suficiente como para asegurarse de que nunca estaría a merced de nadie, incluyendo a mi propio hijo. Y ahora entiendo lo mucho que necesitaba esa protección. Silvia ya estaba en la puerta, su rostro contraído por la rabia y la incredulidad. Esto no ha terminado, Elena. Lucharemos contra esto. Impugnaremos todo. Están en su derecho de intentarlo, dije con calma. Pero deben saber que todo lo que hizo su padre fue completamente legal y debidamente documentado. Isabel Torres es muy minuciosa, y ya ha proporcionado copias de todos los documentos relevantes a mi abogado. Marcos se detuvo en la puerta, su expresión una mezcla de confusión y dolor. No entiendo, mamá. ¿Por qué nos haces esto? No les hago nada, Marcos. Simplemente me niego a que ustedes me lo hagan a mí. Después de que Marcos y Silvia se marcharan, dejando tras de sí un eco de rabia y asombro, el silencio se apoderó de mi casa. Un silencio distinto al de la noche anterior. Ya no era el silencio denso de la pena o la amenaza. Era un silencio, hueco. De repente, la casa parecía demasiado grande. Las paredes, que antes me ofrecían consuelo, ahora parecían resonar con el eco de sus palabras, de sus acusaciones. Me quedé sentada en el sillón de Javier. Mi sillón, ahora. La victoria, si es que así podía llamarse, me dejaba un sabor amargo en la boca. Había ganado una batalla, sí. Pero la guerra había destrozado algo que yo creía inquebrantable, la fe en mi propio hijo. Me levanté despacio. Mis piernas aún sentían la tensión del enfrentamiento. Comencé a caminar por el salón, luego hacia la cocina, después al pequeño patio interior donde Javier cultivaba sus jazmines. Cada paso era una pisada en el pasado. No había alegría en mis venas, no había la euforia que uno espera tras un triunfo. Solo una profunda tristeza. Una certeza dolorosa de que la verdad, por necesaria que fuera, a veces llega con un precio demasiado alto. Me detuve en el umbral de la cocina. ¿Cuántas mañanas había pasado aquí, preparando el desayuno, el almuerzo? Javier siempre con su periódico, Marcos, de niño, revolviendo el azúcar en su leche. Eran imágenes tan vívidas. ¿Y ahora, qué quedaba de todo eso? Había luchado por esta casa, por esta herencia, por lo que Javier me había dejado. Y lo había conseguido. La casa era mía, legalmente, indiscutiblemente. Pero el calor, la risa, ¿se habían ido con la inocencia? Pensé en Javier. En sus ojos, en su silencio en los últimos años. Ahora entendía sus preocupaciones, sus gestos sutiles. Él había visto la ambición, había sentido las presiones, mucho antes que yo. Había construido este muro de protección ladrillo a ladrillo, documento a documento, no por desconfianza hacia mí, sino por una profunda desconfianza hacia lo que el dinero podía hacerle a las personas, incluso a su propio hijo. Él no quería que yo me quedara desamparada. No quería que yo sufriera. Y no fue una venganza. Fue una precaución. Un acto de amor. Un amor que previó la tormenta y construyó un refugio antes de que yo supiera que llovería. Y eso, esa certeza de su amor, era lo único que ahora me reconfortaba realmente. Un amor que trascendía la muerte, que se manifestaba en papeles legales y cuentas bancarias. Pero el coste. El coste. Mirar a los ojos de Marcos, ver cómo el asombro se convertía en ira y luego en una extraña mezcla de dolor y resentimiento. Esa mirada se clavó en mi corazón como una espina. ¿Podría alguna vez perdonarme por haberle enseñado, de la forma más dura, el valor del respeto? ¿Podría él perdonarme por no haberme dejado pisotear? No lo sabía.
No, en ese momento. Me senté en el viejo banco de madera del patio, donde solíamos tomar el café después de comer, escuchando el murmullo de los jazmines. La brisa de la tarde empezaba a soplar, fresca, llevándose consigo el calor del día. Cerré los ojos. No había triunfalismo en mí. Solo un inmenso cansancio. Un cansancio que venía de haber sostenido una verdad tan pesada, tan solitaria. Javier había hecho todo esto por mí. Su último gran acto de amor. Pero no pude evitar sentir que, al aceptarlo, había perdido algo más. Una parte de la inocencia, de la idea romántica que tenía de mi familia. La idea de que los lazos de sangre eran inquebrantables, incondicionales. La vida, como siempre, me había demostrado lo equivocada que estaba. Pero también me había dado la oportunidad de levantarme. De no ser una víctima. De elegir mi propio camino, aunque fuera con el corazón herido. Estoy sentada aquí, en la quietud de mi casa, en la casa que Javier y yo construimos, que ahora es solo mía. La victoria se siente extraña. Es una liberación, sí. Una libertad que no pedí, pero que ahora aprecio con cada fibra de mi ser. Habían pasado 6 meses. 6 meses desde aquella tarde en el salón, desde las miradas de incredulidad y rabia de Marcos y Silvia. 6 meses en los que el silencio, por fin, había dejado de ser un eco de dolor para convertirse en una suave melodía de paz. Vendí la casa antigua. No fue fácil. Cada rincón, cada baldosa, guardaba un trozo de mi vida con Javier. Pero ya no era mi casa, no de la misma manera. Se había convertido en un monumento a la traición, en un recordatorio constante de lo que había perdido. Pagué la hipoteca de 350.000 euros con el dinero que Javier había depositado en el fideicomiso y, con lo que sobró, después de todos los gastos, guardé una buena parte en mi cuenta de ahorros. Era un capital sólido, una base firme sobre la que construir lo que quedaba de mi vida. Y así fue como llegué a Nerja, en Málaga. Un pequeño pueblo blanco asomado al Mediterráneo. Mi nuevo hogar era un apartamento, modesto pero lleno de luz, con un balcón que se abría al mar. Las olas rompían contra las rocas abajo, una sinfonía constante que había reemplazado el crujido familiar de las viejas tablas de madera de la casa de antes. Lo curioso es que este apartamento, este refugio junto al mar, también era un regalo de Javier. Lo descubrí cuando Isabel Torres, la gestora, organizando los activos del fideicomiso, encontró las escrituras. Javier lo había comprado hacía 3 años, también a través del fideicomiso. Y había una pequeña nota, escrita con su puño y letra, para la jubilación de Elena, cuando esté lista para el aire del mar y sin más horario que el suyo propio. Incluso en la muerte, mi marido seguía cuidando de mí. Era como si, con cada paso, yo estuviera descubriendo las migas de pan que él había ido dejando para guiarme hacia un futuro que yo no sabía que necesitaría. El apartamento en Nerja era más pequeño que la casa familiar. Mucho más. Pero era, indiscutiblemente, mío. Cada mueble, cada detalle decorativo, cada habitación. Reflejaba mis gustos, no los compromisos de 32 años de matrimonio. Y, para mi sorpresa, descubrí que tenía muy buen gusto, especialmente cuando nadie más opinaba. Era una libertad silenciosa, pero profunda. Construcciones Vidal seguía prosperando bajo la dirección de David Romero. Él me llamaba cada viernes por la tarde para ponerme al día sobre los proyectos actuales y los nuevos contratos. Las ganancias trimestrales se depositaban directamente en mi cuenta. Había mantenido mi promesa de conservar el negocio exactamente como Javier lo había estructurado. Y parecía que todos los involucrados estaban más contentos con esa estabilidad. David estaba tranquilo, los trabajadores seguían con sus empleos. Esta mañana, sin embargo, era especial. Mi abogado, Carlos Vega,
venía a finalizar el último cabo suelto de mi antigua vida. Carlos era un hombre de precisión, que creía que la puntualidad reflejaba el carácter. No tenía parentesco con Beatriz, la del banco. Había sido invaluable desde que todo este embrollo comenzó, con su calma y su competencia. «Buenos días, Elena», dijo, instalándose en el cómodo sillón junto a la ventana, que se había convertido en su lugar habitual durante nuestras reuniones. «Tengo el acuerdo de conciliación final para su revisión. Preparé café en la prensa francesa que había aprendido a usar. Otra pequeña libertad en mi nueva vida». Me senté frente a él. ¿Cómo se tomaron los términos finales? Carlos sonrió levemente, una expresión que sugería una diversión contenida. Tan bien como se podía esperar. El abogado de Marcos dedicó un tiempo considerable a argumentar que las obligaciones familiares debían anular los contratos comerciales, pero la ley, en cuanto a las deudas, es bastante clara. Me entregó los documentos del acuerdo. Después de 6 meses de disputas legales, Marcos y Silvia habían aceptado unos términos que reconocían la deuda total. Ahora, con intereses y penalizaciones por los retrasos, la suma ascendía a unos 95.000 euros. Se había establecido un plan de pagos que les llevaría 8 años completar, suponiendo que no se saltaran ningún pago. Intentaron, una vez más, negociar una cláusula de perdón familiar, continuó Carlos. Marcos incluso se derrumbó en la última reunión, alegando que usted estaba destruyendo su relación con su único hijo por dinero. ¿Y usted qué les dijo?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. No era resentimiento, sino una fatiga profunda. Les recordé que yo representaba sus intereses financieros, no sus relaciones familiares. Aunque, quizás, añadí que la mayoría de las madres no tienen que demandar a sus hijos para cobrar deudas legítimas. El acuerdo también incluía una cláusula que me satisfizo particularmente. Si Marcos y Silvia incumplían los pagos, el negocio podía legalmente embargar el salario de Marcos y poner embargo sobre cualquier propiedad que adquirieran. Era una red de seguridad que me aseguraba que recibiría lo que se me debía, independientemente de sus futuras decisiones financieras. Hay una cosa más, dijo Carlos, sacando un sobre aparte. Esto le llegó ayer. El sobre estaba dirigido con la letra familiar de Marcos. Dentro, había una breve nota en papel sencillo. Mamá. Sé que probablemente no me perdonarás por haber luchado contra ti en esto, pero quería que supieras que por fin entiendo lo que papá estaba haciendo. Tuve que perder casi todo para darme cuenta de cuánto había dado por sentado. Silvia y yo estamos en terapia de pareja y yo estoy trabajando en 2 empleos para cumplir con el calendario de pagos. Espero que algún día estés dispuesta a hablar conmigo de nuevo. Lo siento por todo. Marcos. Doblé la carta con cuidado y la dejé a un lado. La disculpa era genuina. Podía sentirlo. Pero también llegaba 6 meses tarde, y estaba motivada por las consecuencias, no por la conciencia. ¿Alguna respuesta que quiera que transmita?, preguntó Carlos. No. Si Marcos quiere reconstruir una relación conmigo, puede hacerlo de la misma manera que pagará su deuda, gradualmente, consistentemente y con el tiempo. Después de que Carlos se fue, salí a la terraza con mi café y volví a leer la carta de Marcos. El dolor aún estaba allí, fresco y agudo. No solo por Javier, sino por el hijo que creía haber criado y las relaciones familiares que creía reales. Pero debajo de la tristeza, algo más fuerte había crecido. Una profunda satisfacción. Me había defendido cuando más importaba. Y así, queridos amigos, la historia de Elena llega a su fin. O quizás, es solo el comienzo de otra, una historia de resiliencia y de nuevas oportunidades. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parece la decisión de Elena? ¿Habrían actuado de manera diferente si hubieran estado en su lugar?
La vida nos pone a prueba de formas inesperadas, y a veces, la mayor lección viene de donde menos lo esperamos. Compartan sus reflexiones en los comentarios, siempre leo cada una de sus palabras. Si esta historia les ha tocado el corazón o les ha hecho reflexionar, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también se conmoverá, y, por supuesto, suscribirse a mi canal 1257 Sulvester, para no perderse los próximos secretos que la vida nos depara. Nos vemos en la siguiente historia, y quién sabe, la próxima vez, quizás ustedes sean quienes encuentren su propio camino hacia la libertad.